Disfrutando el cuento con Ángel Guzmán. Recibió la beca Erasmus por la Universidad de Trento para realizar una estancia de posgrado en Europa. Licenciado en Música, opción Canto por la Universidad Veracruzana. Recibió la beca Antonio Espinal desde Washington para cursar el diplomado en música mexicana en la Escuela Superior de Música Fausto de Andrés de Aguirre de la Fundación Arte contra la Violencia de Barcelona. Como investigadora de artes escénicas ha impartido conferencias magistrales en Escandí, Universidad de México de Italia, Universidad de Italia y México, con temas de musicología, teatro y transdisciplina. Recientemente participó en el libro La Ópera de México, con artículos especializados en ópera mexicana desde el siglo XVII al XXI. Dicho libro está nominado a la mejor publicación de artes escénicas de la Cuadrienal de Praga en el 2023. Gracias por la invitación a la maestra Eva Flores, a quien he tenido ya el gusto de conocer ahora a mi retorno, y quiero obviamente dedicar esta primera presentación. Primera presentación en Querétaro como conferencista también y recitalista a mi maestro Librado Alexander Anderson, que fue el primero que creyó en mí a los 14 años en Casa de Cultura. Y mi primer pianista acompañante pues, fue el doctor Eduardo Núñez. Entonces, para mí es una actividad que me llena
de mucha satisfacción el poder compartir con ustedes estos estudios recientes que se han desarrollado. En mi caso, desde hace 15 años atrás, cuando entré en los posgrados, y nos dimos cuenta que sí, nuestra formación es occidental. Pero ¿qué pasa con los nuevos compositores mexicanos? ¿Qué pasa incluso con los anteriores compositores de ópera mexicana? Estamos llevando eso a nuestras aulas, estamos llevando eso a nuestra difusión, estamos llevando eso a nuestras salas de conciertos. Se ha hecho un esfuerzo desde 1960 de Bellas Artes por hacerlo así. Sin embargo, nos hace falta todavía mucho, ¿verdad? Entonces, estos estudios son muy pertinentes por ello. Bien, vamos a empezar entonces con lo que denomino la nueva ópera mexicana. Vamos a hacer esto como una charla amena, no más de 20 minutos, que va a tener también sus participaciones musicales. Y bueno, vamos a empezar. Bien, giro radical en la escena operística mexicana. Desde que nosotros empezamos este flujo, ¿no?, de música, exactamente con Italia, con las óperas, por ejemplo, que Rossini tuvo mucho éxito, Verdi tuvo mucho éxito, empezaron a surgir también el interés de nuevos compositores a través de las primeras escuelas de música, impulsadas por Vasconcelos, impulsadas también por Porfirio Díaz, ¿no?, para empezar a escribir en un lenguaje, sea incluso también zarzuela, ¿no?, que ópera. Y como primeros compositores tenemos, por ejemplo, a Melesio Morales, en donde la ópera en México, con sus líneas argumentales, comenzaron a dar un giro radical. ¿Por qué? Porque antes estaban basados en los grandes temas como Romeo y Julieta, Hildegonda, la misma Ida, Marco Polo, ¿no? Todos estos títulos que dieron mucho realce a la ópera en Italia y que México los empieza a adoptar, pero pues nuestros escritores escribían eso, la música a la italiana e incluso en italiano, ¿no? Felipe Villanueva también, y empezaron también ellos a irse a Italia, y que creen que tuvieron un éxito tremendo en Milán y también en Nápoles y también en Verona. Lo que pasa que esto no lo hemos sabido nosotros, de repente se quedó así como en un lapsus, ¿no?, creyendo que nuestros compositores pues no se iban de gira, y sí, desde mediados de 1800 ya se iban de gira también con algunos cantantes en México, ¿no? Y eso, hoy voy a abordar nada más el concepto de la nueva ópera mexicana, porque hablar de ópera es hablar de cantantes, de orquestas, de las primeras escuelas de ópera en México, es un abanico inmenso el que estamos empezando a abarcar con estos estudios. Sin embargo, yo me lanzo, porque soy medio atrevida, los que me conocen ya saben, me lanzo a partir ya, lo que es a partir de 1962, la nueva ópera mexicana. ¿Qué pasa en ese lapso? Pasa que venimos con los nacionalismos, ¿no?, con los sonidos de los nacionalismos mexicanos, nacionalismo mexicano. Empezamos a abandonar entonces los temas a la italiana, y nuestros escritores empiezan a atrever a escribir música dodecafónica, próxima por favor, serialista, utilizando todas las nuevas técnicas compositivas que se estaban dando ya en nuestro Conservatorio Nacional de Música. Acuérdense que estaba también Carlos Chávez, Revueltas, o sea, ya estaba empezando la efervescencia de nuestro lenguaje híbrido, ¿no?, nacional occidental. Entonces, con la ópera de Mabarak empezamos este nuevo capítulo que denomino la nueva ópera mexicana, con la ópera Misa de 6, que se escribió en 1962.
Esto es, claro, sin exentar unas obras antecedentes, pero a partir de acá ya vemos un tema súper importante que hasta ahora en México nos sigue haciendo ruido, el feminicidio. En escena, por primera vez, se van a ver mujeres con cuerpos disidentes o cuerpos violentados. Ya no va a ser la heroína romántica, sino ahora se va a exponer, se va a encarnar, ¿no?, la historia de lo que pasa en la urbe. Las líneas argumentales son notoriamente transgresoras, es decir, y rompen con hegemonías, ¿no? Rompen con que el área más esperada va a ser la de la soprano, ¿no? Y el dueto con el del tenor y la soprano jurándose amor eterno. No, acá vamos a ver entonces una madre desesperada que no encuentra a su hija, ¿no? Un hombre que violenta en escena a la mujer, en este caso soprano, que le dispara y que huye. Entonces ahí se rompe todas esas líneas románticas y archirrománticas del hombre como héroe. Esto ya viene inspirado en noticias de la vida cotidiana. Aquí entonces establezco también otro concepto que se llama ópera testimonial. Es un testimonio de lo que ya pasaba en México en 1960, como lo vamos a ver en otras óperas, de los cuales se han escrito sobre el famoso movimiento estudiantil también. Bueno, voy a mencionar algunos compositores que forman este nuevo concepto. Y digo algunos porque es bien importante lo que voy a decir. Están en vida, o sea, están aquí tomando café con nosotros y no lo sabíamos, como Leticia Armijo, José Antonio Guzmán, Daniel Catán, bueno, él ya falleció, Gabriela Ortiz, que vive en Inglaterra, Alfonso Molina, que lo tenemos también por aquí en el Bajío, Víctor Rasgado, que acaba de fallecer justamente en febrero de este año, Hilda Paredes, que también está viviendo en Europa, Samuel Maynes Champion, que está en México, y que considero parte de esta denominación. Obviamente hay más, pero mi estudio aborda estos autores por el tipo de transgresión escénica y musical que significan en la ópera, y ahorita vamos a ver un poquito el porqué. Bien, siguiente por favor. Entonces, acá están nuestros compositores que les mencioné. El doctor con lentes es el doctor Samuel Maynes, que además acaba de estrenar su ópera en Bellas Artes Cuauhtémoc. Es la última ópera mexicana que se ha estrenado, apenas hace menos de un mes. Víctor Rasgado, quien falleció, pero que ha escrito también serialismo y dodecafonismo sobre temas de frontera, porque la nueva ópera mexicana no nada más trata temas de violencia, de narcotráfico, sino también temas fronterizos. Los dramas que pasan y suceden a diario con mujeres que son capturadas en la frontera de, por ejemplo, Tijuana, Estados Unidos, ¿no?, y son sometidas a violencia sexual. También, por ejemplo, Víctor Rasgado, hizo una ópera que se llama Paso del Norte, de uno de los dramas actuales más importantes en el teatro, que es El viaje de los cantores, y también recupera de los periódicos una historia de 21 latinoamericanos que viajan adentro de la caja de un tráiler para pasar a Estados Unidos y se mueren asfixiados. Entonces, esto que pasó realmente en 1986 y que estuvo en todos los noticieros, se hizo obra de teatro y posteriormente ópera. Y bueno, Daniel Catán, que además Daniel Catán, que está en la fotografía sentado, fue uno de los impulsores de la Ópera Nacional de Bellas Artes y quien exportó muchos cantantes en los años de los 90 a Viena, y que dio también muchas becas para cantantes, por ejemplo, Ramón Vargas, la maestra Mónica Guillén Chávez, y que siguen ahorita pues enalteciendo, ¿no?, nuestras voces mexicanas en Europa. Hilda Paredes.
y que incluso se resiste algunas veces a venir a México como acto de protesta, y que vive en Inglaterra, con una escritura sumamente interesante también en lenguas, porque todos ellos están también rescatando la ópera mexicana que se canta en español, pero no nada más en español, sino en lenguas como la maya, como la náhuatl, también algunas líneas en purépecha, etc. Siguiente, por favor. Bueno, dijimos entonces, los argumentos son un espejo social que exhibe los problemas políticos sociales, ¿no?, de México, con un hiperrealismo para subrayar la realidad y la crueldad. Es decir, ya en el escenario no hago como que hago, como que actúo, sino ya realmente los cantantes se tienen que meter súper adentro de los personajes y sufrir a carne viva, ¿no? Bien, siguiente. Esto crea un discurso artivista. ¿Por qué arte? O sea, activismo en el arte. Nosotros estamos haciendo lo propio para visibilizar, pero no solamente visibilizar, sino también reflexionar, que es una de las primicias del activismo, no nada más hacer el arte por el arte, como por ejemplo, ¿no?, anteriormente en el barroco, ¿no?, sino ahora que tenga una función social también. Esta imagen es de Tierra de Miel, una de mis óperas favoritas de Hilda Paredes, en donde incluso se deconstruye el lenguaje, es decir, se deconstruye tanto el lenguaje sonoro, porque la escritura ya ni siquiera va con notas musicales como sí, ¿no? Y también con palabras exactas ya no es así, sino a partir de consonantes, de sílabas, empieza a dibujar este discurso que significaría, por ejemplo, el sufrimiento de la chica que está corriendo en los campos de fresa de San Francisco, chica oaxaqueña que es capturada por trata de blancas y que ella quiere escapar. Es por eso, es esa escena, ¿no? Al no poder escapar, bueno, pues sufre violencia física y muere. De eso va la ópera. Imagínense qué drama, así que fuerte, ¿no? No todo es trágico, también hay otros temas un poco más amables, pero digamos que se están atreviendo a escribir sobre estos temas, y cabe mencionar que, por ejemplo, esta cantante japonesa, que fue quien estrenó la ópera, tuvo un gran éxito en Japón representando la ópera, la pidieron, la pagaron muy bien, y bueno, pues ahí empezó su carrera con esta ópera mexicana. Sigamos adelante, por favor. Misa de 6, como decía, a partir de aquí, ¿no? Vemos entonces que ya las cantantes se les va quitando lo romántico. Vamos entonces a escenificar un poco más allá, subrayando lo que decía el hiperrealismo, ¿no?, sobre la escena. Viene una cantante, Amalia Sierra, que también por acá anda cantando. Sigamos adelante. La ópera Ambrosio, la fábula del amor, de José Antonio Guzmán, que nada más y nada menos que relata un drama de incesto, imagínense nada más, y fue representada en Bellas Artes, también con la incidencia de títeres. Ya vemos entonces que empezamos a juntar también un nuevo lenguaje escénico, no nada más ya son las escenografías pintadas, sino también ya meten botargas, meten muchos utilería de escena viva. Y vamos a seguir adelante, por favor. Daniel Catán con la ópera de La hija de Rappaccini, que es una ópera muy famosa en la Casa de Ópera de San Francisco. Increíblemente, La hija de Rappaccini casi no se representa en Bellas Artes, pero en Estados Unidos sí. Es valiosísima la obra de Daniel Catán. Sigamos adelante. Bien, únicamente la verdad, la auténtica historia de Camelia la Tejana, una de las óperas que más se ha estudiado dentro de esta nueva etapa, ¿no?
porque toma precisamente del famoso narcocorrido de los Tigres del Norte la canción de Camelia, y entonces empieza a yuxtaponer instrumentos sinfónicos, también instrumentos de banda norteña, y a través del serialismo crear una ópera con este lenguaje, ¿no? Que tiene estos tintes norteños. Y cabe mencionar que esta ópera nada más y nada menos que se ganó el Grammy en 2010 por mejor música mexicana, y que la doctora decía, Gabriela Ortiz decía, no, pero ¿cómo a mí me van a dar el Grammy si el Grammy es como algo para música pop y eso, ¿no? Yo compuse una ópera. No, sí, pero es que tuvo tal impacto en Estados Unidos que les gustó tanto que se ganó el premio. Ok, y entonces a partir de ahí también empieza como este boom. Otra de mis óperas favoritas, debo decirlo, es Luciérnaga, 12 días de encierro no apagaron su luz, 2018. Una ópera bien fresca que relata precisamente el 2 de octubre. La matanza famosa de Tlatelolco, con una historia real. Una historia de una uruguaya que vino a estudiar letras y en este atentado, en esta masacre, se quedó encerrada en el baño de hombres por miedo a que la mataran, ¿no? Entonces pasó 12 días sin salir y solamente bebiendo agua del grifo y comiendo papel de baño. Es real, con todo lo que implica el papel de baño sucio, ¿verdad? Esta ópera se ha significado en la UNAM en 2020, tuvo algunos premios, pero no se ha logrado escenificar. Eso otra vez, ¿no? Eso también es una rareza y una pena, que nuestra ópera mexicana generalmente tiene solamente una función y después ya no, en México. Y generalmente se exporta, lo compran mucho en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, aquí pasamos casi desapercibidos. Adelante, por favor. Bien, Alfonso Molina, con Inmigrante Ilegal o Illegal Alien. Y él dice, escogí Illegal Alien porque los mexicanos somos como los raros de Estados Unidos todavía, ¿no? Pasamos y corriendo, ¿no? Y cuando logran pasar y por ahí se ve una granja, lo primero que piden es ayuda. ¿Y qué pasa cuando las personas no les dan ayuda e incluso son molestos, ¿no? Porque dice, los vemos, eso lo dice en el libreto, a los mexicanos los vemos correr como ratas pasando atrás de nuestros, de nuestros patios, ¿no? Pues de eso va la ópera, y me encantó este cartel porque acaba de dar él una conferencia aquí en el Museo Regional sobre sus 3 óperas. Esta que les cuento de Inmigrante Ilegal es la primera, después siguieron otras 2. Él está aquí en Querétaro, viviendo actualmente, por eso les decía, nos podemos tomar un café con él y que nos platique de cómo ha sido este proceso, de sus óperas que casi son invisibles, pero muy significativas. Adelante. Paso del Norte, de Víctor Rasgado, lo que les comentaba, que nace de una obra literaria, El viaje de los cantores, que además es súper premiada en España. O sea, les puedo decir que El viaje de los cantores tiene más de 50 premios internacionales, de un dramaturgo y maestro de teatro mexicano, y que Víctor Rasgado la lleva a la escenificación de la ópera. Y entonces aquí encontramos la otra yuxtaposición de ya se había hecho con música norteña, ahora se hace con una banda de miches o de mushes, ¿no?